viernes 11 de febrero del 2022. A nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Nayarit, México, le invitamos amablemente nos pueda acompañar hasta el final de esta enseñanza. Quiero invitarle amablemente que podamos elevar una oración para posteriormente estar entrando de lleno a la exposición de la palabra. Señor, gracias te damos en esta tarde. Tú eres bueno y maravilloso, gracias por estar con nosotros, gracias por ser un Dios tan grande que nos puede esconder, oh Dios, en medio de las circunstancias más difíciles. Gracias porque tu poder, tu gracia, tus favores, tu bondad, Señor, se extiende a nuestras vidas en todo momento. Aun cuando estamos fuertes o débiles, tú, Señor, manifiestas tu gran amor de esas maneras. Bendito sea tu nombre por eso. Queremos suplicarte en esta noche que nos ayudes a comprender tu palabra. Limpia nuestra mente, nuestro corazón. Todo aquello, Dios, que pretende interferir para poder recibir, oh Dios, el mensaje que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ponerlo delante de ti. Queremos suplicarte que tu Santo Espíritu abra nuestra mente y que abra la palabra también frente a nosotros, Señor. Que nos recuerde tus palabras y que nos lleve a cumplir tu perfecta voluntad. En Jesucristo, amén. Le invito amablemente, me acompañe al libro de Job, capítulo 1, y vamos a dar lectura de los versículos 6 al 12. Dice la bendita palabra de Dios. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ahora el escritor bíblico, por revelación divina, nos traslada a un escenario que pocas veces se ha visto. De hecho, en todo lo que es el Antiguo Testamento, solo hay 3 ocasiones en las que los escritores bíblicos tuvieron de parte de Dios la muestra o corriendo el telón y mostrándole lo que sucedía en el escenario celestial. La toma y la cámara pasa de la tierra y se enfoca ahora al cielo. El cielo se abre y muestra circunstancias que no habíamos considerado quizás hasta lo que fue la vida de Job, sobre la frase aquella del Padre Nuestro, que si usted la ha hecho, aun si fue católico, no fue, en algún momento probablemente ha escuchado esa frase. Dentro el Padre Nuestro está, hágase tu voluntad, así como lo haces en el cielo, hazlo en la tierra. Aquí nos muestra cuál es la amplitud del significado de que el Dios eterno, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que hace su voluntad en el cielo, que decide en el cielo, afecte también con esa misma voluntad lo que acontece aquí en la tierra. El escritor bíblico nos está diciendo, la decisión de aquel Dios, de Dios mismo, que toma en el cielo, va a repercutir sobre la tierra, en este caso en la vida de Job, y nos muestra más que un evento, quizás que pueda traernos temor, decir, puede que a nosotros nos suceda lo mismo que a Job, que nos esté yendo bien, de repente las cosas cambien porque en el cielo se tomó la decisión de que nuestro amor tiene que ser puesto a prueba para que su calidad en peso salga en evidencia, que no sea falto. ¿Será que nos puede acontecer a nosotros algo como Job? Que tengamos que padecer, porque en el cielo se lleva a cabo una reunión y en esa reunión se dictamina que el amor tiene que ser pesado, porque es probable que el hombre esté demostrando aparente fidelidad solo por los beneficios que recibe. Entonces hay que ver si es fiel porque ama realmente a Dios, por quien Dios es,
o es fiel solo porque Dios lo bendice, lo cuida, lo protege, le multiplica y todo. Entonces entra en escena todo ese aspecto. Sin duda alguna que eso es desconcertante. La escena que narra el escritor bíblico nos dice, un día de esos felices que estaba Job, él no se imaginaba lo que iba a suceder, que en el cielo iba a cambiar, perdonen la palabra usando en el sentido bíblico, el rumbo y la suerte de su vida iba a cambiar, de que todo le iba bien. En el cielo precisamente se toma la decisión, y es Dios quien toma la decisión de permitir a aquel adversario que se presentó a acusar, o al tipo, diría, o en el papel de fiscal, un fiscal que busca no solamente medir la calidad de fe de aquel hombre, hablando de Job en particular. El adversario, aunque la Reina Valera en su revisión 1960 nos pone el nombre propio en Satanás, es decir, es un sustantivo, perdón, es el adversario. El libro de Job, como les he mencionado, es uno de los primeros libros de la Escritura. En lo que es el libro de Job, las veces que se utiliza Satanás, siempre se utiliza, dicen los estudiosos, con un artículo definido. Y cuando se usa de esa manera, no necesariamente se refiere a un nombre propio, sino que está diciendo el acusador o el adversario. Ese es el nombre que se utiliza aquí. Pero por Zacarías capítulo 3 y aún el propio Apocalipsis 12:10, nosotros como cristianos deducimos y llegamos a la conclusión de que aquel personaje que se presenta aquel día en una reunión celestial es precisamente el diablo que nosotros conocemos. Pero dicen los estudiosos, de este acusador que aparece en Job al acusador que aparece en el Nuevo Testamento, hay ciertas diferencias. Uno de ellos es que en lo que Job detalla, no hay mención de que sea un personaje malvado. Uno pudiera pensar, preguntarse, ¿por qué Dios le permite a aquel adversario sugerir tal idea, la cuestión de probar a Job, y permitir que las cosas lleven ese rumbo? Sin embargo, en el relato hay algo que no debe, diría, llevar a nuestro corazón a ese desconcierto. De hecho, es un pasaje, aunque nos parezca a veces difícil de asimilarlo, pero es un pasaje que transmite esperanza. Es un pasaje que transmite esperanza. Le voy a decir por qué. Porque habla de algo que a veces, muy pocas veces meditamos respecto a nuestro Dios. Y eso tiene que ver con el hecho de que nuestro Dios es soberano. Él decide lo que hace y nadie, dice la Escritura, puede cuestionar las decisiones y razones que Él tiene para poder llevar a cabo su perfecta voluntad. De hecho, de los versículos 6 al 12, como hemos leído, hay un mensaje de esperanza. Hay un mensaje alentador. Yo no sé a qué Dios o qué imagen o perspectiva, idea, enseñanza tenga usted respecto a Dios, pero este pasaje tiene la intención de mostrarnos algo, que sin importar que venga, nuestro Dios no ha perdido el control. Nuestro Dios es excelso, nuestro Dios es sublime. De hecho, este pasaje nos alienta. El título de esta enseñanza es El Dios que nos gobierna. El Dios que nos gobierna. El escritor bíblico inspirado describe una escena celestial donde nos brinda algunas verdades muy alentadoras sobre los beneficios que trae a nuestras vidas confiar y amar en un Dios que lo gobierna todo. ¿Cuáles son algunos de esos beneficios de tener a un Dios soberano como el que describe la Escritura? Hay 3 grandes beneficios que usted y yo nunca debemos pasar por alto, por el simple hecho de tener a un Dios que lo gobierna absolutamente todo. En primer lugar, tenemos que considerar lo siguiente. Hay 3 grandes verdades que podemos deducir de los versículos 6 al 12 para decir que nuestro Dios nunca ha perdido el control y que tener la confianza puesta en Él puede ser lo más esperanzador y lo más grato y lo más seguro que podamos tener antes de que las pruebas lleguen. Me parece a mí sumamente interesante y vital sobre todo que el escritor bíblico, antes de introducirnos a toda la serie de circunstancias difíciles que va a atravesar Job, primero nos resalta, antes de que entre la prueba, no te olvides de algo.
Tu Dios lo gobierna todo. Tu Dios es excelso. Bueno, una vez que sabes esto, ahora sí estás listo para entrar a la prueba. Después de una vida piadosa, apartado del mal, ahora sí estás listo para entrar a la prueba. Para entrar a la prueba es necesario haberse ejercitado en la piedad y nunca olvidar que a pesar de lo difícil que pueda verse en el camino, que tengo un Dios que sigue gobernando y que es el Dios que gobierna mi vida. Hay 3 beneficios. Quiero hablarle en esta noche de esos 3 beneficios. En primer lugar, el Dios que nos gobierna es la máxima autoridad de todo el universo. Dice el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Es una expresión hebrea que se refiere a una especie o a un grupo, no de gente como nosotros que a través de Jesucristo nos hacemos hijos de Dios. No está hablando de eso. En el Antiguo Testamento, cuando se utiliza ese prefijo, se ha utilizado en Génesis también, se utiliza a veces en los Salmos y se utiliza ahora en este libro de Job. El significado de esa expresión no es que es gente que cree en Jesucristo y que mantiene una fe de ese tipo en Jesucristo, o al menos como nosotros, personas pecadoras, tenemos a través de Jesucristo. Dice Juan 1:12, el acceso, el derecho, la paternidad de Jesucristo, la paternidad de Dios, el hecho de que Dios sea nuestro Padre a través de Jesucristo, es por creer en Él. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí lo que está hablando es el hecho de que ese es un grupo particular. Dicen los estudiosos como que dentro de los propios ángeles hay un grupo que tiene unas tareas asignadas a modo de gabinete de una presidencia o de un rey. Tenía un séquito de sirvientes. Y el escritor bíblico parece darnos a entender que hay reuniones, o que al menos en lo que se muestra en esta ocasión, Dios como ser supremo tiene una fecha que manda llamar a todos aquellos que les tiene encomendado una tarea en relación a este mundo. Este mundo es gobernado absolutamente por Dios, pero Dios, en su amor, su grandeza y su bondad, ha hecho partícipes a seres que Él creó, no porque los necesite, sino porque Él en su bondad, su amor, hace que cada uno de ellos tenga una participación para tener de alguna manera el cumplimiento de la voluntad de Dios y que se sientan útiles y partes de la obra. Dios es maravilloso en cuanto a eso, aunque no nos necesita, pero nos abre un espacio, nos invita a participar con Él y a través de eso hacernos sentir a nosotros útiles, valiosos, amados, valorados. Este grupo de hijos de Dios, que son ángeles con ciertas asignaciones muy especiales, al parecer trabajan aquí en la tierra. Eso es lo que dice el escritor bíblico. Y dentro de uno de esos ángeles, aunque no lo creamos, aunque sea adversario, pero él no ha dejado de participar en servir a Dios a través de sus acciones. Aún haciendo el mal, sigue sirviendo para la causa de Dios. De hecho, si usted recuerda Mateo 4, Lucas 4, la tentación de Jesucristo, una de las cosas que Jesucristo le dice casi al final del proceso de la tentación es: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué quiere decir eso? Lo que Jesús dice reafirma lo que ya se había mostrado aquí en el libro de Job, que aún el diablo sirve a los propósitos divinos, que aún él está sometido a la máxima autoridad, quien es Dios. Dios es el ser supremo, Él está gobernando por sobre todos, no hay nadie sobre Él, Él está por sobre todos. Eso lo muestra el pasaje claramente y lo reafirma el Nuevo Testamento. Es una especie de concilio, de gabinete. El rey llama y todos tienen que ir. Nadie se puede resistir a la voluntad de ese rey. Cuando el rey manda a pedir cuentas, todos tienen que ir a pedir cuentas. De hecho, el verbo hebreo que se traduce cuando dice el escritor bíblico, los cuales dice vinieron a presentarse, no es que no era opcional para ninguno de ellos. Nuestro Dios es un Dios que cuando su voz, comparte su voluntad o da una orden, ningún ser creado, visible o invisible, puede hacer caso omiso a su voluntad. Todos se sujetan a Él. Entonces esa expresión, vinieron a presentarse, es decir, el rey habló
Y su voluntad se tenía que cumplir, su orden se tenía que cumplir. La orden es: preséntense a rendir cuentas. Y hasta el diablo mismo, aunque es opositor, no puede ir en contra de la voluntad de Dios. No puede vivir independiente, ni mucho menos, diría, ignorando la orden, la autoridad que de Dios emana o que Dios mismo transmite a todos sus seres creados. Eso es lo que nosotros estamos viendo. De hecho, la palabra presentarse, vinieron a presentarse, habla de subordinación. Dios dice: vengan, y todos tienen que ir a rendirse ante Él. Todos tienen que ir en calidad de súbditos, de subordinados, de sirvientes. Se presentan. Lo que está describiendo el escritor es una escena impresionante. No hay poder en esta tierra, ni debajo de esta tierra, ni sobre esta tierra, donde reinen los seres espirituales, que puedan hacer caso omiso a la voluntad del único y supremo Rey, que es nuestro Dios. Es la máxima autoridad. Todos tienen que subordinarse y rendir cuentas al superior. Esa es la idea del versículo 6. Todos se presentan, por eso viene Satanás mismo. Satanás no es mayor que Dios. Hay una imagen que por ahí ha circulado a lo largo de los años, que no se las he mostrado, pero se las voy a mostrar en algún momento. Es una imagen herética. Se los explico por esto. Es una imagen, creo que usted la ha visto, que supuestamente presentan una imagen, esa caricatura, por cierto, de un lado según una disque figura que es el diablo, jugando como vencidas con Jesucristo del otro lado. Pero es una imagen incorrecta. Les voy a decir por qué. Ningún ser creado puede equipararse en poder, fuerza, sabiduría e inteligencia al Dios infinito y eterno. Ninguno. Esa imagen es herética. Es decir, es una idea totalmente equivocada sobre qué tamaño tiene el diablo en relación a Jesucristo. No hay comparación. No puede haber comparación. Jesucristo, como Dios eterno, es infinitamente superior a cualquier ser espiritual, incluido el diablo. Incluso si usted leyó conmigo, pudo haber prestado atención de quién preside ese concilio y esa reunión. No es el diablo, es Dios. ¿Quién propone la prueba? No es el diablo, es Dios. ¿Quién permite la prueba? Es Dios. ¿Quién dice? El diablo le dice al propio Dios. No le dice: le voy a quitar las cosas a Job. Le dice el diablo a Dios: quítale lo que tiene y vas a ver que blasfema. ¿Quién le quita las cosas entonces a Job? Bien dijo Job: Jehová dio y Jehová quitó. Eso es lo que tenemos que entender. Que al final la autoridad suprema, nada sucede si Dios no lo autoriza. Absolutamente nada. Aún el adversario, el opositor, Satanás, tuvo que presentarse ante el soberano Dios, porque sigue dependiendo de Él. No puede vivir fuera de su voluntad. Tiene que rendirse delante de Él. Dios gobierna sobre todo. No hay ninguno que pueda resistirse a su voluntad. Y eso es precisamente lo que sigue describiendo el pasaje de los versículos 6 al 8 y el versículo 12. Nos muestran ese aspecto. Dios ejecuta su voluntad sobre todo. No solo gobierna sobre todos, sino que cuando Dios decide hacer algo, nadie se le puede oponer. Absolutamente nadie. Es Dios quien inicia y preside la reunión celestial con los súbditos. Su voz y su consejo prevalece sobre todos. Nadie levanta la mano para decirle a Dios: es incorrecto lo que dijiste, o no se hacen las cosas así. Nadie dice nada. Mire qué dice el texto. Vinieron a presentarse, entre los cuales vino Satanás. Y dijo Dios, o Jehová, a Satanás: ¿de dónde vienes? Es un cuestionamiento de una autoridad máxima. Y Satanás le dice: de merodear, de andar husmeando, evaluando, examinando, estudiando lo que hacen los hombres en la tierra. La idea, de hecho, que pretende darnos el escritor bíblico es: Satanás no es omnipotente ni omnipresente. Rinde cuentas a la autoridad máxima.
El que piense que Satanás puede leer mente o puede estar en cualquier lugar porque es omnipresente, tiene un concepto equivocado. La escritura clara, él no puede estar en todos lados al mismo tiempo como la presencia de Dios. Él tiene que ir de un lugar a otro. Por eso dice de rodear la tierra. Obviamente, como seres espirituales, se mueven a una velocidad, dicen los estudiosos, sumamente rápida, mucho más rápida que cualquier medio de transporte humano. Pero Él no está en todos lados al mismo tiempo. Puede ser, dicen los estudiosos, que a raíz de toda la estructura que Él ha construido con los demonios, como va a decir Pablo en el libro de los Efesios, todas las potestades superiores, huestes y todo eso, tienen una especie de armamento, un sistema estructurado a través de lo cual controlan, evalúan, estudian y merodean la tierra. El capitán de ellos es precisamente el diablo, el que le llaman el príncipe de todo el sistema pecaminoso que impera y rodea esta tierra en todos sus reinos, en distintas generaciones. Pero él no es omnipresente, no está en todos lados, anda de un lugar a otro, responde, rinde cuentas, está haciendo una rendición de cuentas, Su autoridad máxima le está pidiendo un reporte y él está dando su reporte. Vengo de husmear, de dar vueltas en la tierra. ¿Y quién se fijó en quién? Mire que sigue diciendo el escritor. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado o no has puesto tu atención, no has evaluado, no has estudiado a mi siervo Job? Que no hay como él otro en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién lo puso en la mira entonces? ¿Quién pone, diría, frente a los ojos del adversario, del acusador? Es el que lo gobierna. Uno se preguntaría, ¿por qué sucede eso? Parece desconcertante lo que está pasando. ¿Cómo es posible que Dios haya hecho algo como eso? ¿Cómo es posible que Dios haya expuesto a Job? Dios sabe cuál va a ser el resultado final de todo el evento. Pero sabe que a través de la acción y la obra que va a contribuir aquel adversario, va a llevar a mejor madurez y a mayor escala el amor y la fidelidad del propio Job. Dios es quien le pone frente a los ojos. Dios inicia el diálogo con el adversario. Él es quien dirige el rumbo de ese mismo diálogo. Él también establece los límites de lo que va a acontecer. Parte final del versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, es decir, tienes poder para hacer lo que te has propuesto hacer. El diablo no iba a hacer más de lo que había dicho. Y Dios mismo le dice, solamente no pongas tu mano sobre él, no lo toques. Ninguna autoridad espiritual superior a los hombres hace lo que le place. Todos, absolutamente todos, tienen que reportar y someterse a lo que la autoridad máxima, quien es Dios, diga. Hay algo interesante aquí que no voy a ampliar tanto porque pienso explicarlo más adelante, pero yo no sé si se ha puesto a pensar en eso. Creo que usted conoce aquel texto que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mire qué dice Satanás en el versículo 10. Dice, no le has cercado, es decir, no has levantado una valla, un muro de protección a él, a su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ese solo texto tiene una cantidad de verdades tan profundas que pudiéramos invertir toda la noche solamente en ese texto, pero no es el propósito en este mensaje, sino que en otros que vamos a estar desarrollando. Valga decir lo siguiente, aún de todo lo que el Satanás propone, aún de todo lo malo que pudiera acontecer en la vida de una persona que ama a Dios, la última frase del versículo 12 siempre va a estar vigente. Dios no va a permitir que ocurra más de lo que Él ha determinado que nosotros necesitamos experimentar.
Es un buen indicio si estamos atravesando alguna circunstancia difícil y todavía seguimos vivos. Eso significa que Dios está limitando la actividad del mal sobre nuestras vidas. Que el mal llegue, pero que no acabe con nosotros, nos sigue indicando, Dios sigue al control, Dios sigue gobernando. La confianza que has depositado no ha sido traicionada por Él. Él tiene un buen propósito, quizá no nos va a dar las razones. A Job no le dio las razones. Los capítulos que siguen en el libro de Job es Job buscando la razón de por qué él está sufriendo, si es justo, pero Dios nunca le da la razón, pero sí le dice para qué lo hizo. Y eso está en el último capítulo precisamente de este libro. Mire qué dice la Escritura, Daniel capítulo 4, verso 35. Leo desde la palabra de Dios para todos. Los habitantes de la tierra son insignificantes si se les compara con Él, es decir, con Dios. Hace siempre su voluntad tanto entre los habitantes del cielo como entre la gente de la tierra. Nadie puede estar en contra de su poder ni preguntar por qué hace lo que hace. Ese es Nabucodonosor hablando, después de que había sido restituido, primero había hecho un acto de locura, se le había advertido que tuviera cuidado con la soberbia. Conocemos la historia, se llena de altanería, de soberbia, de orgullo, y Dios lo disciplina. Lo remueve del reino y lo manda a vivir como animal por 7 años. ¿Por qué? Porque ofendió, tuvo una advertencia, le dijo Dios, ten cuidado con lo que vas a hacer. Ten cuidado con la soberbia, y él mismo termina incurriendo en esa maldad. Dios lo disciplina por 7 años, y después de los 7 años Dios le restituye, dice, la razón, y vuelve a asumir el reino. Cuando vuelve a asumir el reino, Él dice esto: Dios es soberano. Cuando Él toma la decisión de hacer lo que quiere hacer, no hay nadie que se le oponga, ni aquí en la tierra, mucho menos en el cielo. Nadie puede decirle qué hace, pero Él sabe lo que está haciendo. Lo hace con poder, lo hace porque Él es la autoridad máxima. En medio de cualquier circunstancia que estemos atravesando, no olvide de algo. Estamos cobijados, diría el escritor del Salmo 91, a la sombra del Altísimo. No importa qué suceda, nuestro Dios sigue teniendo el control. Él sigue limitando lo que suceda. Nada va a cruzar el límite que Él ha determinado que tenga que suceder para nosotros. Pero si estamos vivos, reiterando, es buen indicio. Dios sigue gobernando, Dios sigue controlando, no ha perdido el control. Eso es lo que está mostrando de antemano el escritor bíblico. Dios no ha perdido el control, nunca va a perder el control, siempre va a estar el control. Él mide todo, Él da el rumbo a todo. No se está haciendo otra voluntad sino la divina, y Él tiene muy buenas razones para cumplir su voluntad. Segunda gran verdad respecto a la soberanía de Dios que debe alentar y beneficiar nuestras vidas. No solo es una cuestión de que el Dios que nos gobierna es la máxima autoridad. El Dios que nos gobierna bendice abundantemente a sus siervos. Eso es lo que está hablando el escritor. Si usted confía en el Dios que lo gobierna todo, puede tener la plena certeza de que sin importar que viva, la mano de Dios no se ha hecho débil y la mano de Dios puede bendecir. Lo que quizás ha perdido o lo que quizás ya no tiene presente en su vida porque se fue por alguna razón de enfermedad, pérdidas económicas o cualquier otra índole, si usted espera y confía en Dios y se refugia en Dios, si Dios considera entre su propósito, se lo puede restituir. Dios puede bendecirle abundantemente. Dios no necesita que las cuestiones del mundo estén en buenos términos. Es decir, no necesita que la economía del mundo esté bien para que Él le pueda sostener. Él no depende de eso. Dios no depende de que la economía esté saludable para sostenernos. Dios no depende de cómo esté el ambiente de la salud mundial para guardarnos en medio de eso. Él no depende de eso. Él depende absolutamente de su poder. Mire cómo son las cosas. Cuando hablamos de que Dios bendice abundantemente, Él es el Dios soberano. Como Dios soberano tiene una cualidad que Él bendice cristianos y no cristianos. Gente que lo ama o gente que no lo ama, experimentan un aspecto de su bondad. Pero si usted compara
la forma en que Dios muestra su bondad hacia los que lo aman y a los que no lo aman, hay ciertas diferencias. En primer lugar, aquellos a quien Dios ama, los protege. ¿Qué significa que Dios nos proteja? No significa que el mal no vaya a llegar. Eso es lo que el libro de Job quiere que nosotros entendamos. Que cuando hablamos y creemos en que Dios protege, no significa que en algún momento no vayamos a vivir alguna circunstancia difícil. Significa que esa circunstancia difícil no tiene la última palabra sobre nuestras vidas, la tiene el Dios eterno. Eso es lo que debemos entender. Jesucristo lo reiteró en el Nuevo Testamento. Jesús nunca nos dijo que nos íbamos a llevar la vida de color de rosa y que todo iba a estar absolutamente bien y que nunca íbamos a llorar y que todos nuestros problemas se iban a resolver. Nunca nos dijo eso. Nos dijo: yo he venido a traer espada. Los enemigos del hombre van a ser los de su casa. Se va a levantar padre contra madre, suegra contra nuera y hermano contra esto. Y luego termina diciendo: los principales enemigos a veces de aquel que quiera permanecer firme y seguir al Señor van a ser los de su casa. Luego dice: en el mundo tendréis aflicción. Nos anticipó. Pero luego dice: confiad. De todo lo que les he hablado, les dice en el libro de Juan, confiad, dice, porque yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, sigue diciendo Jesucristo, no se las doy como el mundo se las da. La bendición de Dios, del Dios que lo gobierna todo, es brindarnos una protección, pero en esa protección a veces implica que ocasionalmente Él permita ciertas circunstancias que no van a acabar con nuestra vida. Si Dios quisiera llamarnos a su presencia, ya lo hubiese hecho. Les digo, cuando usted viva algo que no le ha llevado a la presencia del Señor, entonces quiere decir que Dios tiene un buen propósito, a pesar de que la circunstancia no sea tan amable y tan agradable. Pero si sigue usted en pie y si Dios le sigue concediendo la posibilidad de buscarle, es un buen indicio. Dios protege a sus siervos. La bendición de Dios se manifiesta a través de la protección. El poder de Dios actúa como un muro que rodea la vida de aquel que ama a Dios. Verso 10 precisamente, no sin antes leer el 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿quién teme a Dios de balde? ¿Quién no ama a Dios por interés? Eso es lo que le está diciendo el acusador a Dios cuando habla de Job. Dice: Job te sirve porque tú lo bendices. Job te sirve porque tú lo proteges. Verso 9. Pero en el verso 10, aun cuando son palabras del propio Satanás o del adversario, del acusador, él nos habla de algunas cuestiones que son alentadoras para toda vida cristiana. Dios tiene un muro alrededor de nosotros. Dios levanta un cerco que nadie puede cruzar. Eso está diciendo Satanás. Acuérdese algo, de todos los adversarios que tiene la gente que ama a Dios, Satanás es el más fuerte. Y que él diga: ¿cómo no te va a querer si tú levantas un muro? Y luego dice, ese muro en cierta forma está insinuando, nadie lo puede atravesar, nadie puede pasarlo, ni él. Si Dios no levanta el muro, él no pasa. ¿Cómo se multiplicaron las cosas de Job? Porque Dios las tocó, dice. No es lo que tú haces, es quien bendice tu trabajo. La gente persigue el dinero, pero el dinero no, diría lo que es la prosperidad adecuada, saludable, no viene de esta tierra, viene de la bendición de Dios. Y uno de los aspectos que está detallando el enemigo es: Dios es un muro alrededor de ti, te rodea y te protege del mal innecesario, pero no de las pruebas que son necesarias. Eso es lo que debemos entender. Ese muro es cuando usted quieren hacerle daño sin que usted la deba ni la merezca. Pero si es dentro de ese aspecto de prueba, hay algo que va a beneficiar su vida y Dios mismo ya ha evaluado las circunstancias, ese muro va a permitir que entre la prueba. Pero la prueba no le va a acabar la vida, porque Dios sigue protegiendo y cuidando, aunque nos parezca difícil de creer. Satanás dice, verso 10, no le ha cercado alrededor a quien, mire el orden, la persona misma. De la persona misma el muro se extiende a él, a su familia y a sus posesiones. Ese es el orden que describe
Dios protege de todo mal y de todo peligro innecesario. Pero hay circunstancias que son necesarias que atravesemos. Y de esas no es que falle la protección de Dios. Es que a través de eso nos va a dar mayor fortaleza, mayor madurez. La protección divina abarca la vida del siervo, de toda su familia. Ninguna fuerza malvada puede atravesar ese cerco. Ninguna fuerza malvada puede saltarse esa valla. Eso es lo que Satanás está indicando. No le ha cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene. ¿Ha experimentado usted alguna ocasión de que todo se le descompone de repente? Toca algo, se le descompone. Piensa, bueno, es esto. Agarra otra cosa y se le quema. Bueno, ni modo, va otro y se le quema. De repente se da cuenta de que se están quemando las cosas sin aparente razón. No sé si usted ha experimentado, y yo creo que sí. Cuando Dios bendice, Dios se encarga de proteger aún las cosas. Aún a los animalitos, Dios los protege. Lo que esté bajo, diría, su casa, lo que Dios extiende en protección al que le ama, se extiende a las cosas, se extiende a los animalitos incluso. Nosotros hemos visto a nuestros gatos y perros de cómo Dios los cuida. En alguna ocasión, cuando los hemos visto enfermos, y lo estoy hablando de años atrás, no es reciente. A veces hemos orado por ellos y Dios responde. Aún de ellos se encarga. Ese muro y cerco de protección que Dios establece es algo real. Nos duró una lavadora 12 años. Dios la cuidó, porque Dios es así. Cuando Dios protege, cuida las cosas. Pero ¿alguna vez tuvo usted algo que vino de forma mala vida? ¿Cuánto le duró? Dios no bendice esas cosas. Dios no protege lo mal habido. Y eso hay mucha evidencia. Pero aquello que Dios provee, Dios se encarga de cuidarlo. No solo la salud de uno, Dios cuida lo que pone en tus manos, en objetos, en cualquier cosa. Dios lo cuida. Yo conozco gente que se le descomponen las cosas cada cierto tiempo. Pero vea cómo los consigue. Robando, engañando, mintiendo, transando. Y así como agarra ese dinero, así se le van las cosas. Porque Dios no protege ese tipo de cuestiones. Pero cuando la protección de Dios está a través de una vida que le ama, que le busca, Dios establece un cerco, un muro, que protege absolutamente todo de la vida. ¿Quiere usted, diría, descansar seguro? ¿Quiere usted, diría, invertir en cosas que Dios cuide y le duren? Tiene que amar a Dios, tiene que buscar a Dios, tiene que honrar a Dios, tiene que darle a Dios el primer lugar. Es decir, los 4 adjetivos que describe el versículo 8 y el versículo 1. Tiene que ser temeroso de Dios, tiene que vivir apartado del mal. Eso le va a permitir ser perfecto y recto. Y con eso, lo que Dios le ponga en las manos le va a durar y le va a durar mucho. Aún su propia vida va a ser resistente porque Dios es el que cuida y protege. La protección de Dios abarca absolutamente todo. Dios protege en todos los aspectos la vida de sus siervos. Los hace fructíferos, les da salud, les evita pérdidas cuando Él considera que todo eso es necesario y oportuno. Dios hace eso. Eso está diciendo el diablo. El diablo está diciendo, sí, tú le cuidas todo. Tú le cuidas la espalda, tú le cuidas las riquezas. Es más, tú prosperas el trabajo que hace. Dios protege, Dios bendice, Dios prospera. Eso es lo que está diciendo. Dios proporciona la capacidad de realizar actividades laborales que produzcan abundantes y perdurables resultados. ¿Cómo le va en su vida laboral y profesional? ¿Le dura lo que gana? ¿Rinde lo que gana? ¿Puede, diría, con la bendición de Dios, lo que trabaja, puede disfrutarlo? Eclesiastés va a decir, es un privilegio de Dios no solo trabajar, sino disfrutar lo que uno trabaja. De Dios es la capacidad, la inteligencia. Eso dice el mismo versículo 10, cuando dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. Sin bendición de Dios al trabajo de las manos, uno se puede matar toda la vida y nunca va a lograr nada.
No estoy diciendo que no pueda tener algo momentáneamente, pero al final, cuando llegue el invierno, si fue mal habido, no va a haber posibilidad de disfrutarlo. Algunos ni llegan a disfrutarlo. Y luego dice la Escritura que algunos amontonan para los justos, porque Dios es justo. Dios brinda la inteligencia, la pericia, la sabiduría para saber administrar los recursos de esta creación. Lo más importante que deberíamos estar buscando en cuanto a nuestros ámbitos laborales es que Dios bendiga lo que hacemos. La bendición de Dios sobre el trabajo de nuestras manos. Esa debería ser nuestra meta. No hacer riqueza. La riqueza es una consecuencia de buscar a Dios. Sí, Dios la puede dar absolutamente. Pero si no ponemos como prioridad que el nombre de Dios sea honrado, que Dios bendiga la obra de nuestras manos por hacer las cosas justas, puras, en santidad, derechas, honestas, ¿sabe qué? Nunca vamos a ver la bendición de Dios de forma adecuada a través de esos recursos. Job experimenta, puede decir el escritor, versículos 2 y 3, tener 7 hijos, 3 hijas, familia ideal y toda la riqueza que hemos descrito. Verso 3. 7,000 esto, 3,000 estos, 500 esto, 500 lo otro. Otra vez riqueza ideal. Eso solo es posible con la bendición de Dios. Y el propio Satanás en el escenario celestial, en aquella reunión le está diciendo a Dios, si Él tiene lo que tiene es porque tú lo bendices. ¿De dónde ha obtenido usted lo que tiene? ¿De dónde viene? Como cristianos solo tenemos una sola respuesta a eso. Es bendición que Dios ha puesto en mis manos. Jehová da, y si lo manejamos mal, también Dios puede quitar. Nuestra salud es un recurso invaluable que Dios ha puesto sobre nuestras manos. Pero si nos atascamos de porquería y media, entonces, ¿qué termina sucediendo? La riqueza que se puso en nuestras manos por administrarlo mal nos es tomada. Hay enfermedades que vienen a causa de nuestra mala administración o mayordomía del cuerpo. No deberíamos estar comiendo mucho azúcar y ahí le damos. No deberíamos estar comiendo mucha sal y ahí le damos. No deberíamos estar comiendo muchas harinas, ahí le estamos dando. No deberíamos estar comiendo muchas grasas y ahí le damos. Y luego combinamos estas 4 cosas y llegada a una edad, ahí estamos padeciendo a través de enfermedades. ¿Es culpa de Dios? ¿Es el diablo? No, no administramos bien, no supimos administrar bien lo que Dios puso en nuestras manos. Y todavía decimos, Señor, bendice. ¿Cómo va a bendecir cosas que nos envenenan? Yo nunca voy a orar diciendo, Señor, bendice esta coca que me voy a tomar. No es administrar bien mi cuerpo. Si abuso de ella, no me va a favorecer. En lugar de que yo, si tomo agua es otra cosa. Es decir, Dios da la inteligencia. De Dios viene la bendición. Hay cosas que nosotros podemos perder y no es porque Dios falle en protegernos, es porque nosotros no administramos bien las cuestiones, es porque nosotros no entendemos de qué forma Dios nos protege, de qué forma dándonos inteligencia, pericia y sabiduría sobre la administración de estas cuestiones y en particular, volviendo al asunto, nuestro ambiente laboral debería buscar que Dios bendiga nuestros trabajos, que Dios bendiga la obra de nuestras manos. Es la manera más segura. Les dije hace un momento, no es todo el tiempo que necesitas invertir para hacer algo profesional, laboral o en tu oficio, sino es a quien involucras para que eso sea bendecido. Es decir, que Dios se haga partícipe de lo que tú haces. Lutero decía, aún el zapatero, si es cristiano, Cristo puede bendecir al que repara zapatos. Y a través de reparar zapatos bendice a Dios y bendice al prójimo. Está cumpliendo amar a Dios y amar al prójimo. Porque puede estar alabando, cantando, orando mientras hace su oficio y hacer derecho y justo y cobrar lo que es debido. Y está siendo correcto delante de Dios. Y Dios puede darle todo lo que necesita en ese oficio tan aparentemente sencillo. Hay gente que me asombra en sus historias. Hay uno en particular que me decía, ¿sabes a qué me dedicaba yo? Antes me hablaba de cuando anduvo ahí por Guadalajara, Querétaro, no sé por cuántos lugares. Él decía, yo me dedicaba a vender calcetines y así empecé a conseguir mis cositas. Tiene cerca de 77 años a la fecha.
Me dijo, antes de ser cristiano, Dios fue el que me cuidó. Yo no supe ni cómo llegar a esta edad, porque yo tomaba, choqué cuantísimas veces. Dice, pero ahora que soy cristiano entiendo que Dios me estuvo cuidando. Dios tenía preparado algo para mí. Honestamente, dice, económicamente, los primeros años de mi vida me fue regular, luego me fue regular, después me fue mal, después me volvió a ir mal, pero ahora me va bien, dice. ¿Cuándo me va bien? Cuando Dios puso a la persona correcta en mi vida, dice. Dios le dio una esposa cristiana y él se hizo cristiano a raíz de eso. Y él dijo, ahí cambió mi vida. Todo lo regular y lo mal que me fue, cuando Dios me dio una esposa que lo amaba y cuando ella me estuvo jalando, dice, y Dios me llamó a través de ella. Honestamente, dice, reconozco que Dios sabe lo que hace. Ahora tengo una pensión que yo nunca pude ganar por la forma en que viví. Tengo una casa. Dios me lo dio a través de alguien que lo amaba, de su esposa. Su esposa trabajó en correos en Vallarta y padeció una enfermedad mental que la incapacitó antes de terminar. Y a raíz de eso, él la cuidó y le pasó la esposa a él la pensión. Y él vive de eso en estos años que ya avanzado. Su invierno para él, Dios lo cuidó, Dios, en bendecir el trabajo de su esposa y prepararle para él absolutamente todo lo que tiene. Y él dice, es Dios quien hizo eso. Yo nunca, ni aún matándome en lo que estaba, iba a lograr esto, pero Dios bendice. Así bendice Dios. Que la prioridad sea buscar la bendición de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestros ambientes laborales, sobre todo lo que hacemos. No es tanto lo que hacemos, sino quién favorece lo que hacemos. Esa es la meta, esa es la perspectiva adecuada. Mire qué dice el escritor, número 6:24, leo desde la traducción lenguaje actual. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Eso engloba la bendición sacerdotal contenida en número 6:24. La última gran verdad respecto a la soberanía de Dios que debe alentar, pero que también beneficia nuestras vidas, tiene que ver con lo siguiente. No solo es que Dios es la suprema autoridad y que Él tiene el control y por eso podemos confiar plenamente en Él. No solo Dios nos bendice a través de protección y de prosperidad en bendecir el trabajo de nuestras manos. El Dios que nos gobierna perfecciona oportunamente a sus siervos. Esa es la historia de Job. Job nos muestra, Dios tiene el absoluto derecho, por ser el que gobierna, en probar nuestro amor. Es nuestro amor por Dios genuino. Es nuestra piedad, una piedad de fe firme. Eso es lo que el libro de Job va a responder. Dios procura mejorar siempre la vida de aquel que le ama, siempre. Aún a través de las pruebas más difíciles, Dios está buscando mejorar nuestras vidas. Aunque no nos suene agradable, Dios quiere mejorar nuestras vidas aún a través de las pruebas. El Dios que lo gobierna todo está buscando perfeccionarnos, hacernos mejor. Job era un hombre íntegro y derecho, dice el escritor. Dios mismo se refiere a Job de la misma manera. Aún Dios dice, es mi siervo en el versículo 7. Versículo 8, ¿no has considerado esa expresión que Dios mismo hace sobre Job? Habla de la cercanía y el respaldo y el aprecio, el amor de Dios que tenía por la vida de Job. Que Dios llame a alguien mi siervo, son pocos los personajes bíblicos que tenían ese calificativo. Moisés, Abraham, el que tiene el mejor y mayor título por eso es Cristo. Pero en el Antiguo Testamento a Job se le llama como pocos, mi siervo. Así se refiere Dios cuando está dialogando con Satanás. Mi siervo, es decir, es alguien cercano. El Dios de los cielos, tan grande y sublime, es un Dios que es capaz de acercarse y estar atento a la vida de los que le aman. A veces tenemos la idea de que como Dios gobierna tantas cosas, no va a tener tiempo de acercarse a nosotros y cuidarnos y atender a nuestras oraciones. Pero es increíble que ese Dios tan grande pueda acercarse a nosotros y estar atento a nuestras necesidades. Job tiene el beneplácito y el respaldo del Dios soberano sobre todas las áreas
de su vida. Fue intencional que Dios hiciera notar la vida de Job ante el adversario, porque la finalidad era probar la calidad del amor y la fe en la vida de su siervo Job. Dios está probando nuestra calidad. Dios está buscando perfeccionar, o diría el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento, la plata necesita ser purificada. Lo costoso se purifica. Lo que realmente vale la pena necesita ser sometido a fuego, porque el fuego saca las impurezas. ¿Ha notado que cuando uno está en pruebas, empiezan a brotar algunas cosas del corazón? Y a veces no brota lo más excelente de uno. A veces brota el enojo, la frustración, a veces brotan las quejas. Todo ello está poniendo en evidencia la imperfección que hay en nuestras vidas, que necesitamos llevar delante de Dios para que Dios las pula y las trabaje, para que Dios limpie nuestras vidas. Dios procura mejorar. Y escuche esto: el siervo sin pruebas no aprueba. Ningún niño en la escuela va a aprobar el curso sin haber sido sometido a prueba. Ningún creyente va a tener una fe madura, firme, adecuada, si no es probado. Para ser aprobados hay que ser probados, dijo alguien con mucha razón por ahí. Tiene razón. ¿Quiere usted ser un siervo de Dios aprobado? Necesita ser probado. Necesita que las pruebas lleguen a su vida para que usted demuestre que es una persona aprobada, apta para seguir confiando en Dios. Como siervo de Dios se necesita mostrar la calidad de la madera de la que estamos hechos, o de la calidad en la que nos estamos forjando. Se lo reitero, el siervo sin pruebas no aprueba. Tiene que sufrir las pruebas para que demuestre que su amor es sincero. La vida dedicada al Señor de manera oportuna brinda recursos al propio Job para que cuando llegue la prueba, él pueda resistir y pueda llegar al final de la misma. El acto de probar, no tentar, no hay que confundir las pruebas con las tentaciones. Las pruebas buscan sacar lo mejor del carácter, buscan fortalecer nuestro carácter y madurez en todo lo que tiene que ver con pureza, honestidad, santidad, fidelidad, lealtad, entrega, consagración. La tentación es lo contrario. Mientras la prueba busca hacer que seamos maduros, la tentación busca alejarnos de Dios a través de la desobediencia y ceder a deseos pecaminosos. Son dos cosas muy distintas. Por eso Santiago dice: Dios no tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado en primer lugar. Pero Dios sí permite que nuestro carácter cristiano sea puesto a prueba a través del fuego para que sea perfeccionado, purificado, para que sea lavado. El acto de probar es un derecho exclusivo del Señor y Creador de todo este universo. Dios tiene derecho a probarnos porque Él nos ha dado la vida. Dios tiene el derecho de someter nuestra vida a un análisis, examen, escrutinio, al fuego, porque a través de esa manera nos va a mostrar Él qué necesidad tenemos de Él. Las pruebas nos muestran qué tanto lo necesitamos. Las pruebas nos llevan a Él. Esa es su intención. El propósito no es destruirnos, tampoco es hacernos pasar la vida de forma amarga. Más bien Dios tiene la intención de ayudarnos a madurar, de pulir nuestro carácter, de transformar nuestro carácter. Las pruebas son un medio que Dios utiliza a través del cual Él continúa llevando a cabo su obra de forjar en nosotros la imagen, el carácter de Jesucristo. Eso es lo que describe todo lo que es esta parte del libro de Job. Quiero leer en el Nuevo Testamento, primer libro de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Leo desde la traducción lenguaje actual. Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió,
para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Pablo va a decir, todo lo que podamos sufrir en esta tierra momentáneamente no se compara a lo que viene. Voy concluyendo con lo siguiente. El comentarista Clark, D.S. Clark, dice lo siguiente: la doctrina de la soberanía de Dios es muy provechosa y estimulante. Si se nos diera a elegir, ¿qué elegiríamos? ¿Ser gobernados por el destino ciego o la suerte caprichosa o la ley natural irrevocable o nuestro criterio míope y pervertido o por un Dios infinitamente sabio, santo, amoroso y poderoso? El que rechaza a Dios, entonces debe elegir entre lo que queda. Confiar en Dios tiene sus beneficios. Entender que lo mejor que podemos hacer es depositar nuestra confianza en Él. Antes de cualquier prueba deberíamos repasar en nuestra mente y meditar: mi Dios lo gobierna todo. Mi Dios mi Dios tiene la última palabra. Nadie más tiene la última palabra, mi Dios la tiene. Así que en medio de lo que estoy viviendo, sin importar a dónde escalen las cosas, al final no son las circunstancias las que van a determinar cuál es mi final, sino la voz y la voluntad de mi Dios. No solo eso, aún en medio de esto puedo experimentar la bendición de Dios. Aún en esto, Dios me sigue protegiendo, porque si Dios no me protegiera, ya hubiesen acabado con mi vida. Aún en medio de lo que esté viviendo, si Dios me provee todas las demás bendiciones materiales para que yo pueda resistir, es Dios protegiendo mi vida. Vale la pena que yo confíe en Él, y sobre todas las cosas debo armarme de este pensamiento y nunca olvidarme. La protección de Dios no significa que haya fallado aun cuando yo esté viviendo alguna circunstancia adversa. Dios quiere perfeccionar mi carácter. Dios está buscando sacar lo mejor que Él tiene para mí a través de esta circunstancia. Entonces voy a guardar y esperar pacientemente en lo que Él tenga por hacer. Finalizo con este texto, Romanos 8:18, leo desde la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Absolutamente nada. Si aquí tenemos que llorar momentáneamente, es para que riamos eternamente. Y el que ríe eternamente sin Cristo aquí, va a llorar eternamente. Lo mejor es venir delante de Dios, presentarse, decirle: me someto a tu perfecta voluntad, Señor. Gracias porque tú eres el Rey de mi vida. Gracias porque tú no has fallado. Aun cuando a veces no te sienta o a veces considere que las circunstancias alrededor de mi vida no van de la mejor manera, pero eso no significa que tú has perdido el control, sino que eso significa que tú estás probando la fidelidad de mi vida. Estás midiendo qué tan genuino es mi amor por ti. Te amo por lo que me das o te amo por quien tú eres. Gracias porque a través de las pruebas tú me muestras qué tan genuino soy delante de ti. Señor, le invito amablemente a ponerse sobre sus pies. Y vamos a decirle al Señor: reina nuestras vidas, Señor. Sé tú nuestro Señor en medio de todo. Recuérdame, Padre, que tú estás en mi vida. Recuérdame que en medio de las circunstancias más difíciles, más complicadas, tú sigues teniendo la última palabra. Gracias, Señor, por todas las circunstancias que vivimos. Tu palabra nos invita a adorarte, a honrarte. Dice: dad gracias en todo. Sin importar que estemos viviendo, te honramos y te glorificamos. Gracias por ser nuestro Señor. Gracias por haber enviado a Jesucristo un día a la cruz. A través de esa forma tú nos muestras el gran amor y aún la manera en que tú estás atento a nuestras vidas. Gracias porque aún cuando éramos tus enemigos, dice el libro de Romanos, Padre, sin embargo, aún con toda esa enemistad que nosotros teníamos hacia ti a causa de nuestro pecado, tú enviaste a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Bendito sea tu nombre por eso. Esa es una muestra tan clara y profunda de bondad y amor y de gracia, Padre, porque ninguno de nosotros lo merecía, pero lo necesitábamos urgentemente. Necesitábamos urgentemente, oh Dios, que alguien pagara esa deuda inmensa y que nosotros nunca íbamos a poder cubrir. Pero a través del amor que a través de Jesucristo tú nos muestras,
has cubierto esa deuda. Muchas gracias por eso, Señor. Gracias, Señor, porque ello hace posible que sin importar que venga a nuestras vidas, sabemos a través de tú lo que nos has dejado escrito, Dios, en tu palabra, que tú sigues siendo el Rey sobre todas las cosas, que sigues gobernando a la perfección, oh Dios, todo lo que acontece. Aun cuando las tormentas aumenten en nuestras vidas, tú sigues siendo el Dios que camina sobre las tormentas. Y cuando tú consideras oportuno, Padre, tú calmas las tormentas. Pero en medio de ellas, oh Dios, lo que quieres y lo que buscas hacer en nuestras vidas es que experimentemos tu amor, tu gracia y tu poder de maneras que quizás no lo hemos hecho, Padre. Esa es la realidad de la vida que nosotros encontramos en Job, Padre. Él experimentó tu gracia y tu favor de una manera que él no conocía y te pudo conocer de manera mucho más profunda y aún pudo hacer su vida mucho mejor, Padre. Si antes él ya era un varón recto, Padre, perfecto, si era un varón que temía tu nombre y que vivía apartado del mal, mucho después, Padre, de lo que él vivió, sin duda alguna que su carácter mejoró aún mucho más. Porque sin importar, Padre, cuál sea el grado de nuestras vidas al día de hoy, de cuánto te amemos, de cuánto te anhelemos, te busquemos, te honremos y te sirvamos, tú siempre puedes sacar lo mejor de nuestras vidas, siempre puedes hacernos mejores cristianos, Padre. Y eso es la prueba para nuestras vidas, que nunca nos olvidemos, Padre, que tú bendices, proteges la obra de nuestras manos, que a veces nos permites tiempos de quietud y paz, de abundancia, porque a través de ello, Dios, tú vas a mostrarnos tu amor y tu gracia cuando lleguen los momentos difíciles, cuando lleguen las tormentas, quizás los inviernos, las pruebas tan difíciles. Antes de eso siempre provees para que podamos resistir de forma oportuna ese tipo de circunstancias. Gracias, Señor, porque tu bendición, tu muro y tu protección nunca fallan, Padre. Nadie puede atravesar ese cerco de protección. Si tu voluntad así lo determina, tú permites a veces, Señor, circunstancias adversas para nosotros, pero ellas no buscan destruirnos. A través de ello lo que estás haciendo es prepararnos para la eternidad. Recuérdanos siempre eso, Señor, que tú gobiernas y reinas absolutamente todo, que el control siempre lo has tenido, lo tienes y lo vas a seguir teniendo tú, Señor. Que no hay ninguna circunstancia, ni ser espiritual, ni visible, Padre, invisible, que pueda ir en contra de tu perfecta voluntad. Que así como ha dicho el salmista, Padre, Jehová cumplirá su propósito en mí, así mismo nosotros tengamos esa convicción, que tú vas a cumplir tu propósito en nosotros, en la vida de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestras congregaciones, de nuestras comunidades y en todo nuestro país, Señor. En el mundo entero tu voluntad prevalece, Señor. Ayúdanos a discernirla, ayúdanos a sujetarnos a ella. Ayúdanos a vivir confiando en ti, Señor. Ayúdanos a apreciar de forma adecuada las bendiciones que tú pones en nuestras manos, en tiempos de alegría y aún en tiempos de adversidad. Que nuestros ojos siempre reconozcan que tú eres la fuente de bendición y que te pongamos como prioridad sobre todo, Señor. Que nuestra prioridad sea honrar tu nombre y que seas tú la fuente de nuestra bendición por sobre todas las cosas. Y en medio de la prueba, Señor, ayúdanos a guardar con paciencia, con fidelidad y lealtad, mientras tú haces tu perfecta obra en nuestras vidas y corazones. Que nuestro carácter pueda seguir siendo probado, Señor. Y más de una ocasión que hemos cantado que tú eres el alfarero y nosotros somos el barro. Cuando llega el tiempo de la prueba, recuérdanos, Señor, que tú nos estás haciendo de tal manera que te agrade más a ti nuestras vidas. Bendito seas por eso, y en Jesucristo te honramos y te glorificamos y suplicamos por nuestros hermanos que están en ese proceso de adversidad, de prueba, Señor, que no les falte la fe, que tu gozo los sostenga, que cuando sientan que desfallecen y se les acaban las fuerzas, que tu Santo Espíritu los renueve, Padre, que así como dice en el Antiguo Testamento, Padre, que tú renueves las fuerzas como los búfalos, Padre, es decir, que tu fortaleza los sostenga en medio de todo. Que ellos puedan verte, oh Dios, obrando en sus vidas para que puedan seguir caminando, aún con paso quizás débil, pero que tengan la plena certidumbre de que tú no los has dejado, jamás los vas a dejar y que tú vas a cumplir tu perfecta voluntad, es decir, el llevarnos delante de ti, Señor, el preparar nuestra vida para que un día te podamos ver y estar contigo. Por lo cual honramos y glorificamos tu nombre en Jesucristo. Amén.